Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. En el video anterior empezamos a hablar de Gálatas capítulo 3. Sin embargo, hicimos un paréntesis porque hay dos conceptos muy importantes que Pablo utiliza, no solo aquí, pero en todas sus cartas, que si no se dejan bien entendidos a la luz de la Biblia, vamos a malinterpretar lo que se habla. Entonces nos paramos y explicamos qué cosa es vivir en el Espíritu y qué cosas son las obras de la ley. Si usted no sabe qué significan esto o si piensa que estas cosas se dan a entender por sí solas, por favor, regrésese, mire el video anterior. Pero si usted ya lo vio, si ya entendió, entonces vamos a volver desde el principio del capítulo 3 a estudiar ya con el entendimiento de qué cosa significa vivir en el Espíritu y qué cosas son las obras de la ley. Se dará cuenta de que todo este capítulo y toda la carta de Gálatas tiene un sentido muy distinto al que nos han enseñado. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Y otra vez, como lo vimos en el video anterior, la palabra verdad, según el Salmo 119-142, es la Torá. Cuando Yeshua dijo, yo soy la verdad, Yeshua es la Torá viviente. Entonces, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la Torá? A ustedes ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Quiero saber esto. ¿Recibieron ustedes el Ruach HaKodesh por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces recordemos, recibir el Espíritu Santo es un acto que viene a tu vida en el momento en el cual tú te humillas a Yeshua a través de la fe. Entonces, como Pablo dice, las obras de la ley no te hacen recibir el Ruach HaKodesh, correcto. Pero las obras de la ley no significa guardar la Torá. Las obras de la ley significa desviarse de la Torá para seguir los mandamientos de los líderes judíos o, en este caso, hasta de los líderes cristianos. Cualquier mandamiento de hombre que no es lo que Adonai estableció, es una obra de la ley. Esa es la definición bíblica de la frase obras de la ley. Si no me cree, regrésese al video anterior, por favor. Lo vuelvo a leer entonces, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Ruach HaKodesh por las obras de la ley o por la fe? ¿Tan necios son? Ustedes comenzaron bien, se les enseñó acerca de recibir el Ruach a través de la humillación ante Yeshua y de entender que ustedes son parte de Israel y que se les dio el Ruach para que ustedes vayan y vivan como israelita guardando los mandamientos. Porque 1 Corintios 2:12 dice que ustedes recibieron el Ruach para que entiendan y asimilen y vivan y practiquen las obras para las cuales Elohim los hizo salvos, es decir, la Torá. Si ustedes los Gálatas empezaron correctamente con el Ruach dirigidos por Adonai, ¿por qué ahora acaban en la carne? Y acabar en la carne significa andar en pecado y pecado significa romper la Torá. ¿Ve cómo los conceptos tienen sentido cuando los ves como la Biblia dice? Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que les dio el Ruach HaKodesh y hace maravillas entre ustedes. ¿Lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez más, el contexto es que cuando Pablo se fue de Galacia y dejó una congregación de creyentes que escuchaban y entendían la Escritura tal como Pablo se les reveló, como Yeshua se lo reveló a Pablo, es decir, el Evangelio de la restauración de Israel, donde el judío es uno con el gentil, porque el gentil no es gentil, sino que es casa de Efraín, y ahora ambos son un solo pueblo en Yeshua. Ese es el Evangelio de la verdad, ese es el Evangelio de Yeshua. Ese es el que Pablo predicaba. Cuando Pablo se fue, ellos dejaron eso porque otros maestros que no entendían ese evangelio, porque es un misterio, Pablo dice es el misterio del evangelio, mire el video del misterio del evangelio, ese evangelio lo dejaron por irse a seguir las
tradiciones que los maestros judíos que no entendían el misterio les enseñaban. Ahora, ¿por qué les enseñaban eso? Les enseñaban eso porque los maestros judíos que no entendían el misterio también sabían que los gentiles de alguna forma tenían que venir a Yeshua, pero no se les había revelado que los gentiles podemos venir a Yeshua porque los gentiles somos de la casa de Efraín. Entonces ellos pensaban, los maestros judíos, que todo aquel gentil que venía a Yeshua tenía que pasar por el proselitismo judío con 7 pasos, hacer el Brit Milá al final, es decir, los pasos de la conversión y luego al final la circuncisión judía, no la circuncisión bíblica, la misma cosa. Entonces Pablo a esto le llama las obras de la ley y dice, ¿en serio? Si yo les prediqué que Yeshua es suficiente para que ustedes sean israelitas, porque ser salvo significa ser israelita, si yo les enseñé eso, entonces ¿por qué cuando yo me fui ustedes se dejaron hechizar por mandamientos de hombres que les enseñan que lo que se les enseñó nosotros, Bernabé y yo, no es correcto? Ustedes recibieron el Ruach, ¿no? Es decir, recibieron la salvación por fe. ¿Por qué entonces ahora piensan que necesitan hacer los mandamientos judíos? Porque si no los hacen, al parecer, ¿no van a tener la salvación? Gálatas 3:6. Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. O sea, fue salvo por creer. Sepan, por tanto, los que creen y tienen fe y lo manifiestan con sus obras, porque la palabra fe es emuná, es una creencia y una confianza de algo que esperas manifestado en las acciones que tú vives. Y las acciones, como lo vimos en el mensaje de las 7 leyes, es la ley de la fe, es apegar lo que tú dices a lo que dice Adonai, no poner condiciones. Es decir, si Adonai dice que yo debo creer y obedecer como Abraham, que creyó y cruzó el río Éufrates para hacerse un hebreo e ir a la tierra que se le prometió, entonces yo voy a creer y voy a obedecer y seré un hebreo igual que Abraham. Pablo dice, en el momento en el cual tú te haces un hebreo, en el momento en el cual tú te humillas, tú vienes al Mesías y tú, como dice Yeshua en Juan 5:24, pasas de la muerte a la vida por causa de que ahora has creído y obedecido la palabra, tú recibes el Ruach y en ese instante el Ruach te inviste de poder para guardar los mandamientos que demuestran tu salvación. Eso es la ley de la justicia. Mira el video de las 7 leyes. Pero vienen otros que les dicen, eso que hizo Yeshua no es suficiente para traerte de regreso, necesitas seguir el proselitismo. Dice Pablo, pues entonces, ¿para qué predico con ustedes? Gálatas 3:7. Todo aquel que es de fe es hijo de Abraham, pero si usted quiere seguir las obras de la ley, usted no es hijo de Abraham. La Escritura previó que Elohim iba a justificar por la fe a todos los gentiles y le dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que si ustedes actúan como Abraham, viviendo en la fe y obedeciendo el mandamiento, ustedes entonces serán bendecidos igual que Abraham. ¿Sabía usted que la predestinación que la mayoría de los gentiles tenemos, que no somos tan trascendentes en la historia, es en realidad prestada? Es por causa de que nosotros entramos al pacto que se le dio a Abraham, porque Abraham era un gentil. Entonces no es como que Adonai predestinó cada detalle de tu vida en particular y que todas las cosas que detalle a detalle estás haciendo diariamente y en cada instante están predestinadas para ti. No es necesariamente así, sino que hay una predestinación para todo aquel que, al igual que Abraham, oye, obedece, cree y sigue viviendo de una manera íntegra y obedeciendo el mandamiento de aquel al cual no mira, pero que cree en su promesa. Tú entraste en la predestinación de la salvación en el momento en el cual te humillaste y viniste a la fe. Por eso Pablo dice, si tú dejas de lado eso y empiezas a tratar de confiar en las obras de la ley, es decir, en los mandamientos de los rabinos o los mandamientos de tus pastores o los mandamientos de los hombres, entonces ¿para qué quieres la fe? ¿Para qué quieres el Espíritu? ¿Para qué quieres a Yeshua? Tú estás siendo atado a la esclavitud. Más adelante Pablo lo explica cuando habla acerca de Agar y de Sara. Continuemos entonces con Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que dependen de los mandamientos de los rabinos, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en la Torá para hacerlas. Este verso lo expliqué en el video pasado. Cuando usted entiende que las obras de la ley son los mandamientos de los hombres, entonces comprenderá que la Torá de Adonai dice, cualquiera que mirando la Torá se desvía de ella para seguir mandamientos de hombres es un maldito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se lo digo más en contexto. Todo aquel que obedece más a los rabinos que lo que está escrito en la Torá es un maldito, porque la Torá dice, cuando miras el mandamiento y prefieres seguir a tu rabino, eres un maldito. Y por la Torá ninguno se justifica para con Elohim. Eso es evidente, porque el justo vive por la fe.
También estoy completamente de acuerdo con Pablo, amado. Yo no vine a predicarle que usted guarde la Torá para ser salvo. Le dije que usted guarde la Torá porque fue salvo. Ese es el propósito de tu salvación. Fuiste salvo, fuiste investido del Espíritu Santo para que guarde los mandamientos. Pero si tú crees que guardando los mandamientos y guardando los de los hombres, todo eso vas a ser salvo, no es cierto, porque ni las obras de la ley te van a salvar, ni guardar la Torá te va a salvar. 3:12. Y la ley no es de fe, la Torá no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Otra vez, confirma lo que acabo de decir. Nadie puede ser salvo guardando los mandamientos. Eres salvo para que los guardes, para que vivas una vida santa, y vivir una vida santa es guardar los mandamientos. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto también lo vimos en videos anteriores. Cuando Pablo dice el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, no está diciendo el Mesías nos redimió de la maldita Torá, sino que la Torá tiene una maldición que viene a todo aquel que se desvía del mandamiento. Lo vimos aquí en el versículo 10, donde dice: todo aquel que deja el mandamiento para seguir otra cosa es un maldito. Pero cuando el Mesías nos redime de esa maldición, es por causa de que Él se llevó la maldición en nosotros. Todos los pecados, todas las transgresiones, toda la infracción, toda la desviación que hemos hecho del mandamiento para seguir otras cosas que no es lo que Adonai estableció, el Padre lo cargó sobre los hombros de Yeshua para que la maldición se hubiera ido sobre él, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, por causa de que ninguno de nosotros puede ser salvo guardando los mandamientos, porque la Torá nos sirve para mostrar nuestro pecado. Por lo tanto, todo el mundo vino al conocimiento del pecado primero a través de la Torá, para que a través del Mesías que se llevó el pecado podamos tener fe en Él, humillarnos, creer en sus palabras, apegarnos a sus términos y entonces recibir la promesa del Ruach HaKodesh que nos permite guardar ahora sí los mandamientos. Eso es sencillo de entender. La cuestión es que usted y yo tenemos tanto mugrero en la cabeza de mentiras heredadas y que cuando nos predican lo más básico de las cosas, lo queremos tergiversar. Le buscamos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice descendencias, como si hubiese muchos, sino de uno, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la Torá, pues entonces no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Pues fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, para que nos diéramos cuenta de nuestro pecado, hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ese es Moisés. Y el mediador no lo es nada más de uno solo, pero Elohim sí es uno. Cuando Pablo dice y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno, está diciendo que hubo necesidad de poner un mediador entre Elohim y los hombres en el tiempo de Moisés, porque dice fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero antes, cuando solamente se dio la promesa, no hubo necesidad de un mediador porque Elohim estaba hablando directamente con Abraham. Eran ellos dos. Gálatas 3:21. Luego, ¿la Torá es contraria a las promesas de Elohim? Claro que no, en ninguna manera. Porque si la Torá nos pudiera vivificar, la justicia entonces verdaderamente sería por la Torá. Es decir, Pablo reconoce que la Torá por sí sola es algo muy bueno. Nada más que la Torá no te puede vivificar, es decir, no te puede dar una vida eterna. Solamente es un estilo de vida. 3:22. Más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en el Mesías Yeshua fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la Torá, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la Torá fue nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos son hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que han sido bautizados en el Mesías, del Mesías están revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua. Y si ustedes son del Mesías, son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Lo que Pablo está diciendo es lo que explicamos en el video de las 7 leyes. Si usted no ha visto ese,
es quizá el video más importante que puede ver de toda esta serie, pero necesita verlos en secuencia. En ese mensaje explicamos que cada vez que Pablo usa la palabra ley, no siempre se está refiriendo a la misma ley. Si usted piensa que sí, en serio, va a confundir completamente todo lo que dice. Existe una ley. Esa ley se llama Torah, es la ley de Elohim. La ley de Elohim es un espejo donde tú puedes mirar tu condición. Es decir, tú puedes saber que hay cosas que debes hacer y hay cosas que no debes hacer tan solo por tu raciocinio. Tú sabes que no es bueno matar, sabes que no es bueno adulterar, pero tal vez para ti no hay mayor problema en comer carne de puerco. Pero para Elohim sí lo hay. Y debes comprender que la única opinión importante es la opinión de Elohim. Entonces, su Torah es un espejo donde tú te puedes ver a ti mismo, para que mires la condición con la cual Él te mira a ti. Ese espejo hace que tú te veas como Él te mira. Entonces podemos notar que el espejo tiene un propósito, el cual es hacernos ver nuestra condición. Pero así como usted no se puede restregar un espejo para limpiarse de todo lo que el espejo le muestra que está mal y necesita a fuerzas un baño, así también la Torah es el espejo con el cual tú miras tu condición espiritual, pero la Torah no te puede limpiar de tu condición espiritual, sino que la Torah es solamente un conducto para que tú puedas ir al que te puede limpiar. El que te puede limpiar es el Mesías. Por eso Pablo dice, la Torah es nuestro ayo, la Torah es nuestro tutor. Pablo dice, Adonai encerró todo bajo la ley para que todo mundo tuviéramos la convicción de que teníamos que vivir una vida de santidad. Y dice, y el mandamiento es bueno. Porque si pudiera, el mandamiento nos justificaría y nos vivificaría, pero no puede hacerlo. Lo único que puede hacer el mandamiento es mantenernos entendiendo nuestra condición de que somos pecadores. El problema es que nosotros pensamos que el pacto es opuesto a la promesa, cosa que Pablo claramente dice, no es cierto. Dice, la promesa se dio primero. La promesa de una salvación a todo aquel que cree y obedece las instrucciones dadas a él, aunque no estuvieran por escrito, viene antes de un mandamiento escrito. Y al venir antes significa que tú debes venir antes a la fe, antes de ir al mandamiento. Si tú piensas que el mandamiento va primero que la fe, entonces tú estás contradiciendo la escritura. Pablo te dice, la fe en Adonai es primero, luego viene el mandamiento. La fe viene para que tú creas y tengas una promesa de salvación. El mandamiento viene para que tengas un estilo de vida con el cual siempre puedas ver un espejo delante de ti. Y siempre que lo veas, puedas clamar a la sangre del Mesías que te puede limpiar. Y usted piensa que después de ser salvo el espejo se tiene que ir a tirar a la basura. Es como cuando usted dice, yo ya me vi una vez, ya no me sirve el espejo. Pero el espejo se pone todos los días en una parte estratégica de tu casa para que todos los días, cada vez que vas a salir al mundo, te mires cómo te ves. Y entonces, si ves necesidad, te limpies. Si nosotros tomamos la Torah como algo que no se debe vivir, nada más por causa de que ya tengo al Mesías, entonces yo estoy agarrando el espejo y lo estoy tirando a la basura. El espejo vino después de la fe. La Torah de Adonai, con la cual nosotros vemos nuestra condición, no vino antes de la promesa. La Torah se entregó físicamente después de la promesa, 430 años después de la promesa dada a Abraham. Abraham ya tenía en su vida una Torah, porque lo que hizo Moisés fue ponerla por escrito, porque había necesidad de tener un mediador entre Elohim y los hombres. Pero Elohim ya había hablado antes con un hombre de cara a cara, y ese era Abraham. Y le dijo, todo aquel que actúe como tú estás actuando, esa persona va a tener la misma promesa que yo te estoy dando a ti. Y Adonai le dijo a Isaac, tú debes andar como tu padre que guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos. Entonces quiere decir que la Torah físicamente con los escritos tal vez todavía no estaba, pero ya existía el concepto de vivir de acuerdo a la instrucción del Eterno. Ese existe desde siempre porque la Torah es Elohim. Solo que a nosotros físicamente se nos dio hasta el monte Sinaí. No significa que cuando llegue el Mesías tú tienes que tirar la Torah, sino que el fin de la ley es el Mesías. El propósito de la Torah es llevarte al Mesías. 3:24, volvamos a leerlo. De manera que la Torah fue nuestro tutor para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe en el Mesías ya no estamos bajo ayo. No significa que después de venido el Mesías ya nosotros no necesitamos el espejo, sino que habiendo venido a nosotros la gracia y la misericordia del Mesías derramada en nuestros corazones, nosotros entonces, como entramos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, tenemos con su espíritu la unción para que ese mandamiento que estaba en la pared
se meta dentro de nosotros y tengamos el anhelo de, sin necesidad de estar viéndonos a cada rato en el espejo, de todas formas, sintamos la convicción de ir y obedecer su mandamiento. Por eso la Escritura dice que Él vino a redimirnos, a santificarnos, pero luego nos ordena muchas veces que nosotros debemos mantenernos limpios. No podemos nosotros todos los días ir a Yeshua a pedirle que nos vuelva a limpiar completamente de arriba abajo, porque eso significa estar tomando como en vano la sangre de su pacto. Yeshua te limpió de todos los pecados que tuviste y ahora te dijo, perfecto, puse mi Torah en tu vida. Puse mi ley en tu corazón para que tú tengas en ti la certeza por mi Espíritu Santo de qué cosa es correcta, qué cosa es incorrecta. Y no lo que tú crees que es correcto e incorrecto y dártela de que no, pues el Espíritu me inspiró. No, el Espíritu te guía a la verdad y la verdad es la Torah. Sino que cuando tienes el Espíritu Santo tú puedas agarrar una Biblia, la veas y la entiendas. Y ya no necesitas que alguien te esté con la varita como el tutor enseñando, guarda la Torah. Sino que la convicción del Espíritu Santo en tu vida te dice, yo debería guardar el Shabbat. Y sabes algo, y es muy importante. Posiblemente tú, el día que conociste de Jesucristo, y los siguientes días después, cuando entregaste tu corazón a Jesús y empezaste a ir a la iglesia cristiana, tú estabas como una esponjita deseosa de obedecer todo lo que la Biblia dijera, pero no sabías por dónde empezar a leerla. Pediste instrucción y tu maestro te enseñó que tenías que leer el Nuevo Testamento. Tú no sabías y dijiste, eso es lo correcto, debo hacerlo. Y fuiste a la iglesia y te empezaron a meter ideas de que nosotros debemos vivir una vida de integridad amándonos unos a otros porque el que ama ya ha cumplido la ley y porque Jesucristo dijo que de los 2 mandamientos, amar a Elohim con todo tu corazón y amar a tu prójimo, ya viene toda la ley, el que los cumple ya guardó la ley. Entonces, aunque nunca lo viste como una manera muy flagrante de yo no debo guardar la ley, simplemente no le diste mayor importancia porque para ti lo importante era el corazón, como según es lo que nos enseñaron. Entonces tú fuiste sinceramente engañado, tú quisiste obedecer, pero te enseñaron que eso es lo que tenías que obedecer. Pero si desde un principio te hubieran enseñado correctamente, nunca hubieras puesto en duda el tener que hacerlo. El problema viene porque tú fuiste alimentado con mentiras heredadas, que te enseñaron que nadie puede cumplir toda la ley, que Cristo vino a redimirnos de la supuesta maldición de la ley, que el fin de la ley es Cristo, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y que cada persona que quiere guardar el Shabbat es una persona que quiere volver al yugo de la esclavitud, porque Gálatas dice esto y Gálatas dice aquello. Y por eso cuando te enseño quién es realmente Pablo y todo lo que te estoy enseñando, esto hace un golpe fuerte en tu corazón, porque estás volviendo a sentir lo que originalmente tú en algún momento pudiste haber sentido. Y muchos de ustedes se sienten con un orgullo de ¿por qué voy a tener que hacer caso después de 20 años? O quién es con su gorrita para enseñarme, debería quitarse la gorra. Pero si quieres saber por qué yo soy tan paciente con todo lo que me dicen, mire el video de las 7 leyes. Ahí explicamos qué significa vivir en la ley del pecado. Cuando tú eres salvo, tú eres lleno del Espíritu Santo. Tú eres sellado con una unción sobrenatural para poder asimilar y vivir una vida como antes nunca la habías tenido. Por eso todos aquellos que sí obedecen el mandamiento desde el día que entendieron que Yeshua es el verdadero Mesías de la Biblia, todos los que hemos hecho esto, nos deleitamos en guardar la Torah. Pregúntele a cualquiera que guarda los mandamientos si para ellos es difícil. Se va a dar cuenta de que es bien sencillo. Pero si usted piensa que es difícil, si piensa que es imposible o si piensa que es algo que no se debe hacer, es que usted no tiene el espíritu de Adonai. El que tiene el espíritu de Adonai entra en la promesa de Jeremías 31, donde Adonai dijo, voy a poner un pacto renovado con la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá. No hay pacto con los gentiles, donde pondré mi Torah en sus corazones y andarán en mis preceptos. No habrá ninguno de ellos que se tenga que andar picoteando hasta que obedezcan. No necesitarán un tutor, mi Torah estará en ellos. Yeshua dijo, mi sangre es el pacto renovado. Yeshua vino a morir para darnos la oportunidad. Pero tienes que ser bien bíblico, hermano. Cuando tú dices, yo estoy en el pacto nuevo, cuando yo tengo el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo es que tú ahora tienes la convicción espiritual, pero definitiva y sobrenatural para vivir los mandamientos. Y eso no es andar en las obras de la ley. Ya lo expliqué, las obras de la ley es sacar del lado el Espíritu Santo y la obra de Yeshua para seguir las obras de los mandamientos de los hombres. La única prueba fehaciente de tener el Espíritu Santo en tu vida es que guardas la Torah. Cuando guardas la Torah,
Tú muestras la obra de la Torah en tu corazón. Muestras que ya no necesitas a alguien externo que te esté enseñando las cosas. Ya no necesitas un ayo, ya no necesitas una Torah que te dice eres pecador, sino que ahora tienes tú por voluntad propia la Torah en tu corazón que te dice eres un hijo de Elohim. Porque estás en la fe, porque la fe viene primero, luego viene la promesa y luego viene la intención de vivir de acuerdo al mandamiento. Cuando tú eres pecador, el mandamiento sirve para hacerte ver que eres pecador. Cuando tú ya vienes al Mesías, el mandamiento, es decir, el espejo en tu vida, no sirve para mostrarte qué tan sucio estás, sino simplemente para que veas qué tan preciosa es la obra redentora de Yeshua. Y que cuando de repente te ensucies por accidente, puedas ir y limpiar tu vida. No que todos los días vivas en el chiquero. Existe una gran diferencia entre caminar y tropezarse y caerse en el lodo, que mirar el charco y aventarse un clavado en él. Si usted dice que no se puede guardar la ley o que no debemos hacerlo, usted está viendo el lodo y se está revolcando como un puerco en él. Gálatas 3:25. Pero venida la fe, nosotros ya no necesitamos un tutor externo, porque todos entonces ahora, cuando ya nos humillamos, venimos a ser hijos de Elohim por la fe en Yeshua. Porque todos los que han sido bautizados en el Mesías están revestidos del Mesías, son un nuevo hombre. Y entonces ya no existe judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno. Ese se llama Israel, uno en Yeshua. Y si ustedes son del Mesías, entonces son linaje de Abraham y son herederos según la promesa. Ahora vamos a Gálatas 4:1, pero es parte del mismo tema. También les digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es adón de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo vuelve a utilizar el ejemplo del tutor. La Torah es tu tutor hasta que entiendes que necesitas al Mesías. La Torah es el espejo que te hace ver tu condición para que pidas perdón y te humilles al Mesías. Y dice, pero entendamos esto, dice que la Torah era necesaria que estuviera porque el tutor debe estar mientras el niño es niño. Y cuando él es niño, aunque sea él heredero de la promesa, no la puede llevar a cabo porque no es mayor de edad. Entonces nosotros teníamos la promesa de la salvación, pero todavía no se ejecutaba en nuestras vidas por causa de que nosotros éramos niños. Y cuando dice niños se refiere a que éramos pecadores. Recuerde, el ejemplo es un tutor y un niño, significa la Torah y un pecador. Entonces Pablo menciona, cuando el niño es un infante todavía, pues toda la promesa, aunque ya la tenga y él es dueño de todo, no la puede poner en práctica, sino hasta que es un adulto. Por eso es importante que tenga un tutor. Cuando tú eres un pecador, cuando todavía no vienes al arrepentimiento, eres una persona que ya tiene una promesa que se le dio a Abraham y de la cual tú también eres parte si te arrepintieras, pero no la has puesto en ejecución en tu vida y no ha tenido valor para ti porque tú todavía sigues dominado por el pecado. ¿Quedó claro eso? Continuemos leyendo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si usted nos ha seguido, el contexto de bajo la ley aquí no es el mismo que en los otros. En los otros contextos, la gran mayoría de las veces bajo la ley significa estar en pecado. Pero aquí dice que Yeshua vino a nacer igual que cualquier otra persona entre los hombres que tienen Torah. Lo hizo con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Redimir significa que los sacas de la condición en la cual ellos estaban. Entonces significa que los que estaban bajo la ley necesitaban redención por causa de que la Torah les hacía notar que ellos eran pecadores, con el propósito de que recibiéramos la adopción de hijos. Acuérdese que en el capítulo anterior explicamos que la promesa de ser hijos se nos dio antes de que siquiera se nos hubiera dado un mandamiento. La promesa estaba antes, pero nosotros no podíamos hacer efectiva la promesa porque nosotros éramos niños. Pero cuando vino el Mesías, nos sacó de nuestra niñez, nos sacó de nuestro pecado para poder ahora hacernos hijos que tengamos derecho a la promesa de la bendición y la salvación de Elohim. Y por cuanto ahora ustedes son hijos, Elohim envió a sus corazones el Ruach de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, en el momento en el cual te arrepientes, recibes el sello del Espíritu Santo y por eso ahora tú tienes el derecho de clamar, Papi, tú eres mi Elohim. Así que entonces ahora ya no eres esclavo al pecado, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Elohim por medio del Mesías. Recapitulando ese punto final, la razón por la cual el Mesías vino fue para que tú, que habías estado por tanto tiempo bajo el tutor de la Torah, ya ahora tuvieras la oportunidad de recibir la herencia que es tuya, porque la herencia se recibe cuando el hijo llega a la mayoría de edad. Entonces, dejando de lado los ejemplos, bien directo y para terminar este video. Adonai buscó a un hombre llamado Abraham. Ese hombre llamado Abraham tuvo una promesa de parte del Eterno de que si él creía en lo que Adonai le iba a prometer,
él tendría entonces en sí una gran descendencia de naciones. Y le dijo a Adonai, ¿sabes algo? Todas las personas que en el futuro hagan lo mismo que tú estás haciendo van a tener la bendición que yo te voy a dar a ti. Entonces Pablo dice, todas las personas que hemos venido a ser parte del pueblo de Elohim, lo tenemos que hacer de la misma forma que Abraham lo hizo, que es oír, creer, obedecer. Eso significa ser hebreo. Y como producto de haber hecho tal cosa, Elohim entonces nos da una investidura de su Espíritu Santo, porque el Espíritu se recibe por la fe, es decir, por la emuná, por la fe con obediencia. Pablo se molesta mucho con los Gálatas porque dice, ustedes quieren recibir el Espíritu Santo sin haber hecho lo que Abraham hizo. Y luego dicen que son hijos de Abraham. No pueden ser hijos de Abraham porque no están haciendo lo que Abraham hizo. Es lo mismo que Yeshua dice en Juan capítulo 8. Y luego Pablo dice, entiendan que la promesa que Adonai le dio a Abraham de una salvación, se la dio antes de que le diera condiciones. Pero eso no quiere decir que después de que vino la promesa no venían condiciones. Abraham accedió primero a la promesa y luego dijo, yo me comprometo a mostrar que tengo fe al obedecer las condiciones que me has puesto. Y muchos años después, 430 años después, cuando Abraham ya había muerto y ahora sí había necesidad de un intercesor entre el pueblo y Elohim, entonces Adonai les dio la Torá por escrito. Pero la Torá vino físicamente por escrito mucho tiempo después de haber dado la promesa. Y fue con el propósito de que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, no se fueran a desviar del camino que Abraham no se desvió. Si no se les dejaba por escrito las cosas que ellos nunca habían entendido porque vivieron como esclavos, entonces ellos se hubieran desviado del estilo de vida que Adonai esperaba de los descendientes de Abraham. Y por lo tanto, jamás hubieran llegado a ser adultos espirituales y por ende nunca hubieran recibido la promesa. El propósito de la Torá, entonces, es que todo aquel que ya tiene una promesa tenga un estilo de vida que honre tal promesa, porque somos salvos por la fe y lo mostramos con las obras que se nos establecieron desde el principio, es decir, la Torá. Pero luego dice Pablo, todas aquellas personas que solamente miran la Torá y no entienden que ellos son herederos de la promesa, van a ver en la Torá solamente puras imposiciones que los van a hacer sentir pecadores. Y entonces nunca van a comprender el propósito de la Torá. El propósito de la Torá es llevarte a que tú vivas una vida de integridad para que madures y entonces recibas la promesa. Pero entonces dice, por causa de que la gran mayoría de las personas, realmente esa es la actitud que tenemos, Adonai tuvo que hacer algo. Y lo que hizo fue que llegado el tiempo, envió a su Hijo para que todas las personas que no entendían que la Torá es un estilo de vida para aquel que ya es hijo, sino que miraban la Torá y solamente se sentían pecadores, ellos pudieran clamar a la fe de Yeshua, igual como Abraham lo hizo, y por fe recibir la adopción a ser parte del pueblo de Elohim, y entonces ya la Torá no fuera para ellos una carga, sino un deleite. Ya no fuera para ellos un tutor que les dice, tienes que hacer las cosas así, sino un, wow, maestro, enséñame cómo hacerlo. Ese es el propósito de la Torá. Por eso, cuando tú ya vienes al Mesías, la Torá no se puede eliminar en tu vida. La Torá es tu instructivo de vida. Es tu espejo donde diariamente te miras para darte cuenta cómo te estás viendo a los ojos de Elohim. Cuando andas en pecado, claro, antes de Yeshua, pues siempre te vas a ver bien sucio y por eso mucha gente no lo quiere ver. Pero ahora que venimos al Mesías, la Torá debe hacernos que nos sintamos más cercanos a Él, porque es la forma práctica de saber cómo nos está viendo. Pablo jamás está en contra de la Torá. Pablo te está diciendo cómo funciona y para qué sirve la Torá. Pero dice, si tú la miras con una perspectiva equivocada, es decir, si tú la miras como una persona que no ha entendido que él fue llamado a ser heredero de Abraham, entonces esta persona va a pensar en la Torá y va a decir, no, esa Torá es mala. Tú eres un heredero de Abraham. Desde antes de que recibieras los mandamientos, vas a recibir los mandamientos con mucho gusto, porque vas a decir, esta es la forma en la cual Abraham mostró que él era el heredero de la promesa, pues yo quiero hacer lo mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo en todo este pasaje. Si se le hace complicado, por favor, dele cuantas veces necesita play a este video para que lo entienda. Y sobre todo, ore para que sea el Espíritu Santo, que solo se recibe después de humillarse a la fe en Yeshua, el que le guíe a toda la verdad. Recuerde, la verdad es la Torá. Yeshua dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha cruzado de muerte a vida. Así como Abraham cruzó las aguas del río, que lo trajeron desde Ur hasta Canaán, yo quiero cruzar
yo quiero cruzar. Así como Jacob cruzó por aquel arroyo para mirar a Esaú y al fin conciliar. Yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, pues oí tu palabra y creí en el que te envió. Ya tengo vida eterna y no vengo a condenación. De la muerte a la vida he pasado, hebreo yo soy. Contigo crucé como Abraham cruzó. Así como Israel cruzó en seco el mar rojo, y 40 años después cruzó el Jordán. Yo quiero cruzar, yo quiero cruzar. Así como anduviste tú en medio del agua, y Pedro pudo ir a ti caminando también. Yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, pues oí tu palabra y creí en el que te envió. Ya tengo vida eterna y no vengo a